Todos jinetes en esta ocasión, una jineta de Amazonas, Elena Valenciano. Buenas noches. Hola, buenas noches. Primero tengo que empezar preguntándole por Italia. ¿Cómo es? ¿Cómo lo ve? Bueno, pues espero que finalmente lleguen a un acuerdo razonable los italianos en su conjunto, las fuerzas políticas italianas, porque realmente todos nos estamos jugando en este momento probablemente la Europa que habíamos construido hasta ahora, ¿no? Esa es la verdad. Así que no solo Italia, en este momento todos los países de la Unión tienen que ser enormemente responsables y darse cuenta que las dificultades deben ayudarnos al revés, a estar más unidos, ¿no? Estas dificultades, estas divisiones son muy negativas. Están siendo responsables los responsables políticos europeos. ¿Qué imagen estamos dando fuera? Si no somos capaces de ordenar nuestro propio patio interno. Lula expresaba el otro día con una imagen muy metafórica que un dedo infectado no puede gangrenar todo el cuerpo europeo. Bueno, pues fuera están empezando a vernos con muchísima preocupación, claro, porque si se para Europa, esto es muy negativo para muchas zonas del mundo que necesitan que Europa tire, ¿no? Es curioso porque los países que hemos llamado hasta emergentes, que en realidad ya han emergido, algunos de ellos están incluso casi brindando su ayuda, ¿no?, para que Europa salga de esta situación. No es fácil, no es fácil. Yo creo que los responsables políticos europeos en este momento tienen una enorme dificultad porque están muy constreñidos por su propia situación interna. Cada país tiene sus problemas, no todos son iguales. Y los problemas internos, los problemas nacionales están dificultando la salida común. Y sin embargo, solo la salida común evitará que los problemas internos se enquisten. Esta es una visión a corto plazo de lo inmediato, salir de esta crisis, pero no plantea esta crisis una visión en profundidad de lo que tiene que ser Europa y sobre todo del liderazgo que se tiene que ejercer en Europa. Sin duda, sin duda. Esta no solo es una crisis económica, una crisis financiera y luego económica. Esta es una crisis política. Una crisis política, porque el problema es que Europa no está teniendo la capacidad de tomar las decisiones que debe tomar. Y eso tiene que ver con estas razones que exponemos, ¿no?, con la política interna, pero también tiene que ver con las reglas por las que se adoptan las decisiones en el seno de la Unión. Tiene que ver con que los procesos electorales nacionales dificultan muchas veces la perspectiva comunitaria. Claro que sí, yo creo que hay que también acometer una reforma política profunda de la Unión. La económica es evidente. No tiene ningún sentido que hayamos armonizado la moneda y no la política económica. Esto estaba diagnosticado hace mucho tiempo. Pero además de eso, además de que tenemos que caminar hacia un gobierno económico de la Unión, una fiscalidad común, etcétera, además hay que abordar la cuestión política. Yo estoy completamente de acuerdo. Habla de los problemas en Europa, vamos a nuestros problemas domésticos porque estamos en campaña electoral, faltan 7 o 8 días. Usted es precisamente la responsable de campaña del Partido Socialista. ¿Es todavía un problema para España? Bueno, por supuesto sigue habiendo un problema en España que tiene que ver con el final de ETA, ¿no?, con el final que ya estamos viendo, pero que tendrá su gestión, ¿no?, durante seguramente años. Pero no es un problema en la medida en que lo ha sido en los últimos 40 años, ¿no? Ni muchísimo menos. En este momento podemos decir que el final ya está. Ahora hay que gestionar el final, pero el final ya se ha producido. ¿Y ese final quién lo va a gestionar? ¿El próximo gobierno, como decía Ramón Jáuregui? Sí, lo razonable es que, si somos todos responsables, es que el nuevo Parlamento y el nuevo gobierno se hagan cargo de la situación, que, como digo, no será una situación que se resuelva en meses. Probablemente esto durará muchos años, pero ya son años distintos, ya son años sin bombas, ya son años pues con votos, con gestión inteligente, desde luego con unidad, ¿no?, con consenso. O sea, las herramientas que nos han llevado hasta aquí, al éxito final, tienen que seguir siendo las herramientas que utilicemos para la gestión de todo lo que queda, ¿no? ¿Y ese consenso se da ahora entre los grandes partidos? ¿No hay un cambio en favor de una postura unitaria en los últimos tiempos entre el PSOE y el Partido Popular, los dos grandes partidos nacionales? Bueno, nosotros hemos trabajado siempre desde hace ya años con un acuerdo, ¿no?, con un pacto con el Partido Popular, con otras fuerzas políticas. Es verdad que el Partido Popular, digamos, que ha sido irregular en el seguimiento del pacto, pero siempre que están del lado del pacto hay que celebrarlo. Y en este caso es así. Como decíamos, usted es la responsable de campaña del Partido Socialista y tiene que afrontar, en términos coloquiales, un pequeño marrón.
por lo menos por lo que dicen las encuestas. ¿Cómo se enfrenta uno a esa cumbre? Pues, bueno, esas dos cosas a la vez, ¿no? Es un marrón, porque cualquier campaña electoral lo es. Y una Pero campaña, en esta ocasión pero un en esta poquito más. ocasión es un poquito más, pero a la vez es una responsabilidad y un honor, o sea que las tres cosas a la vez, Pero ¿no ¿no? prefería haber dirigido la campaña en otra época, con otro tiempo Sí, a mí político? me hubiera gustado dirigir la del 82, por ejemplo, pero era muy joven. Le tocaría un poco jovencita. Era joven, pero estaba ya, ¿eh? Estaba ya. Pero esta, ¿cómo la ve? Vamos a ver, ¿cómo plantea un responsable de campaña un partido que empieza casi con goleada, aunque Mariano Rajoy dice que van 0-0, que empieza con unas encuestas muy desfavorables para su partido? Pues mire, yo les digo a mi equipo, ¿no? Todos los días les digo, bueno, nosotros tendríamos que hacer una buena campaña en cualquier caso. Así que nosotros vamos a hacer una buena campaña. Hemos hecho un muy buen programa electoral, tenemos una estrategia muy clara, sabemos dónde vamos y tenemos un excelente candidato, que eso da mucha fuerza también, y creemos en lo que hacemos, Si no, probablemente no podríamos. Desde luego no se está en esta campaña electoral por intentar ningún tipo de gesta especial. Se está si uno se cree lo que hace. Yo, en el equipo en el que trabajo y la gente con la que trabajo, y desde luego con Alfredo Pérez Rubalcaba, somos un grupo de gente que nos creemos lo que hacemos. Lo hacemos lo mejor que podemos, lo más honestamente que podemos, y tratando de rescatar lo que es este partido. El Partido Socialista, ha hecho muchísimas cosas a lo largo de la historia, y casi todas las cosas que ha hecho son cosas que han beneficiado enormemente al conjunto de los españoles, y eso vamos a seguir haciendo. Decía usted, a preguntas de este moderador, que sí le gustaría haber dirigido otra campaña en otro tiempo político o con otras perspectivas. Imagino que al candidato también le hubiera gustado presentarse y ser cartel electoral en otras circunstancias. Sí, Pero como eso... yo creo que el candidato, este candidato actual, no había pensado nunca en la vida ser candidato a la ¿Seguro? presidencia del gobierno. Nunca lo había pensado, estoy completamente convencida. Y esto es para él una enorme responsabilidad, un gran reto, y está muy convencido de que tiene que hacer todo lo posible para lograr el mejor resultado posible. Y sinceramente creo que lo vamos a conseguir. Ya sé que viendo las encuestas parece mentira, pero yo le digo que las cosas no van a ser como pintan las encuestas. Pero el problema es saber cuál es el mejor resultado posible. ¿Cuál Pues es el mejor resultado posible? El mejor resultado posible es ese. ¿Cuál es? El que sea posible. El mejor resultado es ganar, ¿de acuerdo? Sí. Ese es el mejor resultado. El mejor resultado posible es lo que uno vaya consiguiendo hacer. Es decir, que nosotros tenemos que hacer posible que el mejor resultado sea el que es el mejor, que es ganar. Si no se gana, ¿dónde estaría el horizonte de una derrota digna o honrosa? No, es que yo no entra en ese debate. No, ni entro ni lo pienso, porque no sirve de nada, ¿no? Yo trabajo para que cada día la confianza del electorado aumente. Ese es el objetivo, cada día más confianza, ese. ¿Tratan ustedes que está aumentando la confianza o que está todo más o menos igual de estable que hace 2 meses con el mismo perfil de las encuestas? No, mire, aquí pasa una cosa, y es que la campaña electoral, digamos, no se calienta, no es palpable para la ciudadanía hasta bastante al final, casi en los días de campaña, mucho más con un adversario político que no comparece. Por lo tanto, que nosotros intentamos, ¿no?, que la gente vea que efectivamente aquí hay un debate sobre cómo hay que hacer las cosas, cómo hay que salir de la crisis, cuáles son los elementos fundamentales que hay que defender, ¿no? Pero el Partido Popular no comparece. Bueno, en la campaña electoral tendrá que comparecer. En los 15 días de campaña tendrá que comparecer, porque hay un debate, finalmente hay un debate, y además porque hay espacios gratuitos en los medios de comunicación, en fin, tendrán que comparecer. Afortunadamente, cada vez que comparecen, que son pocas, enseñan muy claramente la patita, ¿no? Muy claramente. Es bastante fácil explicar lo que en el fondo tienen detrás de la cabeza, aunque no lo digan. ¿Y qué tienen? Pues tienen la idea de siempre, si no hemos inventado nada, ¿no? Esta es la derecha de toda la vida, pero con una gran coartada en este caso, que es la crisis económica. Así que derecha más crisis económica augura dificultades para la defensa de lo que para nosotros es básico, ¿no?, como la educación, la sanidad, la dependencia. Es decir, ellos tienen la gran coartada de su vida, que es la crisis económica, para aplicar una política que es la que responde a sus principios y a su ideología, que es perfectamente
digamos, justificable, comprensible, pero es la suya, no es la nuestra. Usted cita esas cuestiones de la derecha, pero el Partido Socialista como partido de izquierdas, que sostiene a un gobierno de izquierdas, ¿tiene también posibilidades de defender valores de la izquierda con el último año y medio de política económica? Perfectamente, perfectamente. Ahora, nosotros durante la crisis económica hemos tenido que hacer lo que teníamos que hacer para evitar caer en una situación peor, que por cierto no es ningún invento. Hay varios países de la Unión Europea en esa situación. Entonces, de acuerdo que podríamos seguramente haber hecho las cosas mejor en algunos casos, sobre todo podríamos tal vez haberlas explicado mejor o antes, de acuerdo. Pero lo que hemos hecho este país lo tenía que hacer en todo caso. Pero mientras lo hacíamos, no hemos metido la tijera en asuntos que para nosotros son muy importantes. Pero no solo importantes porque creemos en la igualdad de oportunidades y porque creemos que la red social es algo que hay que intentar sostener por encima de todo, sino porque creemos que la educación, la sanidad forman parte también de la salida de la crisis. Tienen que ver con la manera en la que nosotros creemos que debe construirse este país. Y no creemos que la cohesión social sea un gasto superfluo. Creemos que la cohesión social es un principio también de eficacia y desarrollo económico. Esa es la manera en la que nosotros vemos las cosas. Y el Partido Popular no lo hace así. Y en cuanto han entrado a gobernar en algunos sitios y en otros donde ya gobernaban también con el argumento de la crisis, han empezado a sacudir cosas que para los españoles son muy importantes y que han costado mucho trabajo construir y de las que nosotros estamos muy orgullosos y que tienen sus dificultades, pero que sabemos que son financiables. Una última cuestión, porque enseguida le tengo que ceder para una pregunta breve y concisa a nuestros compañeros el turno de palabra, pero quería comentar una cosa. Usted dice que realmente la campaña va a calentarse cuando empiece propiamente la campaña electoral. Sin embargo, ya ha empezado a precalentarse un poquito con los vídeos electorales. ¿Usted ha visto el vídeo, imagino? ¿El mío? Sí. Sí, el del PP no, el PP no lo he visto. Me imagino que lo ha visto incluso antes de proyectarse, no sé si antes de editarse, y seguro que ha visto las reacciones de hoy en algunas portadas de periódicos o reacciones de líderes políticos, luego lo comentaremos ya en el tiempo de la tertulia. ¿Cree que ha sido una elección correcta para definir la diferencia entre educación privada y educación pública? Vamos a ver, nosotros lo que queremos, lo que pretendemos con ese vídeo es provocar el debate, ¿no? Porque creemos, sinceramente, que la educación pública, tal y como la conocemos, puede estar en peligro, lo creemos sinceramente. Y por eso queremos llamar la atención sobre esa cuestión, ¿no? No hay ningún desprecio, ninguna categoría he escuchado a Pons decir sobre los niños, no tiene nada que ver con los niños. Tiene que ver con la igualdad de oportunidades en la educación. Creemos que la igualdad de oportunidades en la educación es básica, fundamental, forma parte de lo que para nosotros es un principio. Y creemos que eso puede estar en peligro. Y hemos hecho un vídeo electoral para tratar de provocar ese debate. Y el debate se ha provocado. Nosotros somos gente equilibrada, nosotros no queremos atacar ningún tipo de educación. Pero lo que sí queremos garantizar es que la educación pública sea la base de la educación y sea sobre todo una educación pública de calidad. Porque esa es la que le vamos a dar a la mayoría de la población. Bajes Iglesias. Señora, quisiera saber si usted, que como directora de campaña lleva un tracking diario seguro o por muy frecuente, sabiendo qué piensa su electorado y en qué parámetros se mueve, quisiera preguntarle si Zapatero es más un lastre que un activo para el Partido Socialista en estos momentos. Cada vez que actúa Zapatero, ¿sube o baja esa confianza del electorado en el PSOE? No tiene ninguna incidencia sobre los trackings, como usted dice. No hacemos un tracking diario, ni muchísimo menos. Ya quisiéramos nosotros ser tan ricos como para poder hacer un tracking diario. Hacemos pocos trackings porque los trackings son caros, pero no tiene ninguna influencia que actúe o no actúe Zapatero. De hecho, nosotros no preguntamos en nuestras encuestas por Zapatero. ¿Y Felipe González? Tampoco preguntamos por Felipe González, preguntamos por los elementos que preocupan a la ciudadanía y de hecho hemos elegido educación como uno de los asuntos sobre los que íbamos a hablar en la precampaña y hemos elegido sanidad porque hay una preocupación creciente por parte de la ciudadanía sobre la educación y la sanidad en los últimos meses. Creciente. Los datos del CIS lo demuestran hoy, se ha duplicado la preocupación por esas dos cuestiones
entre la población española, y creemos que hacen bien en preocuparse porque creemos que efectivamente es un asunto que está sobre la mesa y del que hay que hablar. Pero Zapatero es el presidente del gobierno, el secretario general del partido, es alguien que además nos acompaña en la campaña, que está muy pendiente de lo que hacemos, pero no le medimos, digamos, en las encuestas. José Antonio. Sí, permítame que vuelva un poco sobre el vídeo porque es lo que ha dado más de comentario hoy. A mí me parece, y yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que suscitar el debate es bueno, es positivo. Lo que no sé si ustedes han acertado, sobre todo a tenor de las reacciones que se están produciendo. Por ejemplo, la utilización efectivamente de un niño para caricaturizar una situación. Yo, personalmente considero que no es muy apropiado. Incluso es posible que juzgarlo con criterios estrictamente, digamos, de campaña o de marketing electoral, posiblemente no sea muy acertado. Tenga en cuenta que ese niño puede ser cualquier niño que va a un colegio de la escuela concertada, que como sabe usted son millones. Si nadie se mete con el niño. No, bueno, se utiliza la figura de un niño para caricaturizar. Yo es lo que digo, no digo que se meta con ese niño concreto. Es un spot en el que un niño dice una cosa que no sé, pero... Un niño que es el típico niño repelente, niño Vicente, de familia rica, que se dirige a su chacha. ¿A usted le parecerá un repelente niño? No me lo parece en absoluto. A todo el mundo. No, vamos a ver. Se dirige a su chacha diciéndole... Le explico. Ese niño lo que dice es que dice una cosa sin ninguna maldad que desgraciadamente hay gente que lo piensa. ¿Sabe usted? Hay gente que lo piensa. No hemos exagerado en absoluto el pensamiento que existe en una parte de la sociedad. Existe ese pensamiento en una parte de la sociedad, se lo aseguro. ¿Usted cree que todos los niños que van todos los niños no? Los niños que van algunos grupos a las escuelas concertadas, por ejemplo, entre ellos, supongo que de muchos militantes y dirigentes socialistas tienen ese aspecto y tienen una criada que les acompaña al colegio. Pero ¿sabe qué le digo? Que es un spot. Es un spot que pretende producir un debate que se produce ya. Ya sé que a usted no le ha gustado, ya me lo imagino. Pero a mucha gente sí. Es más, hay gente que me ha dicho que cuando la madre del niño le dice a su hija, corre hija, corre al colegio público, corre hija, corre. Hay gente que me ha dicho que se le han saltado las lágrimas. O sea que ya ve usted que hay para todos los gustos. Lo que sí le quiero decir es que nosotros tratamos de poner sobre la mesa un debate que le aseguro que hay gente que tiene ese tipo de pensamiento, que no hay ninguna intención de hacer daño a nadie. Que no lo van a retirar del vídeo. Ni lo van a recortar. Esto no. Usted me está preguntando por el contenido del vídeo, yo le explico. Y le aseguro que hay gente, en Madrid en concreto, yo le digo que hay gente... ¿Que ha llorado con el vídeo? No, que hay gente que... ahora no me caricaturice usted a mí. Yo le digo que a mí hay gente que me ha dicho cuando la madre le dice a su hija, corre hija, corre, se me han saltado las lágrimas. Pues probablemente la gente que me lo dice es gente que ha tenido la gran ocasión de llevar a sus hijos a la enseñanza pública cuando ellos no han podido estudiar. Luis. Sí. El famoso tema de los debates, ¿no? Finalmente ha habido un debate. No sé por qué va a haber un debate, ¿no? Creo que además es muy el comienzo de la campaña. En fin, ¿no es un poco frustrante decir el que solo haya un debate, cuando las pocas veces que ha habido debates ha habido dos, y además se han hecho más en el corazón hacia el final de la campaña? Y luego, si me permite, le hago una segunda pregunta empalmando con la propia campaña en sí. Rubalcaba apeló a una campaña una campaña racional, ha sido el esfuerzo de toda la precampaña que hemos vivido. ¿No cree que la campaña debía haber tenido, tal como están las cosas, un toque también emotivo, es decir, más apelar un poco también a los sentimientos de la gente, que la excesiva racionalidad moviliza poco? Bueno, digamos, voy a empezar por la segunda. Digamos que la campaña tiene distintas fases, ¿no? Y todavía no hemos llegado a la fase que usted propone, pero estará, ¿no? O sea, la fase de las emociones estará. Lo que pasa es que nosotros estábamos convencidos que en una situación como esta, de dificultad como esta, para la gente era muy importante escuchar los argumentos, las explicaciones, etcétera, hacer un programa electoral de verdad, exhaustivo, presentarlo con tiempo para que la gente lo pudiera ver, pero estarán las emociones, sin duda ninguna, ¿no? Y su primera pregunta. Porque un solo debate, sí, y muy al comienzo de la campaña. Un solo debate para que hubiera por lo menos uno, ¿no? Porque si alargábamos mucho más la discusión sobre el debate, los debates, corríamos el riesgo de quedarnos sin tiempo de negociar siquiera uno. Así que un debate, porque es mejor uno que ninguno.
Y luego ya veremos, ¿no? Si podemos hacer otro tipo de debates, no solo de los candidatos. Al principio de la campaña también fue el espacio de acuerdo. Hemos ido al espacio de entendimiento que era posible. No había otra posibilidad. Alberto. Sí, esta campaña tiene un tema principal, que es la economía. Es lo que le preocupa a la gente. Dentro de la economía, luego, por supuesto, alguien puede pensar que se le van a recortar los derechos sociales. Pero es la economía. Sin embargo, esta campaña tiene una diferencia notable con la de hace 4 años, o hace 3 años, que es la ausencia de cabezas visibles para llevar la economía. En las anteriores elecciones tuvimos quién proponía el Partido Popular para llevar la economía, quién proponía el Partido Socialista para llevarla. Incluso tuvimos la suerte de asistir a un debate televisado entre ellos. En esta ocasión usted acusa al líder del Partido Popular de incomparecencia. ¿Se puede provocar al Partido Popular, el Partido Socialista, poniendo sobre la mesa el nombre de ese mago que tiene escondido el Partido Socialista para sacarnos de este atolladero y así obligar al Partido Popular a enseñarnos su carta también? Pues mire, no sé si sería posible. Nosotros tratamos todo el tiempo, ¿no?, de provocar en el Partido Popular la convicción, ¿no?, de que hay que debatir las cosas, no solo la economía, todas ellas. Los candidatos pueden debatir de economía, ¿no? Vamos a tener la ocasión de que los candidatos debatan de economía el día 7. Luego, sobre la estrategia de si presentar o no los responsables de economía, pues vamos a verlo, ¿no? Yo no lo descarto, muchísimo menos. Pues Elena Valenciano, responsable coordinadora de campaña del Partido Socialista, muchísimas gracias por estar aquí, buenas noches y, como decimos a todos los que nos visitan a este tercer grado, suerte para el 20 de noviembre. Muchísimas gracias a ustedes, buenas noches.